Hola a todos. En este video hablaremos sobre tres técnicas electroquímicas ampliamente utilizadas para estudiar el comportamiento de los materiales frente a la corrosión: el potencial de circuito abierto, las curvas de polarización potenciodinámica, la espectroscopia de impedencia electroquímica. Yo comenzaré explicando el potencial de circuito abierto y daré una breve introducción a las curvas de polarización. ¿Qué es el potencial de circuito abierto? El potencial de circuito abierto, conocido como OCP por sus siglas en inglés, Open Circuit Potential, es el potencial eléctrico que presenta un electrodo cuando no se aplica ninguna corriente externa. En otras palabras, el sistema permanece en reposo y únicamente se observa el potencial que se genera de manera natural. Esta técnica no es destructiva, ya que no altera significativamente la muestra durante su medición. Su principal objetivo es conocer el estado inicial del material antes de realizar otras pruebas electroquímicas. ¿Cómo se mide? Para medir el OCP se utiliza una celda electroquímica formada generalmente por un electrodo de trabajo, que es la muestra que se desea analizar, un electrodo de referencia, cuyo potencial es estable y conocido, y en muchos casos un electrodo auxiliar. Al conectar la celda al potenciosato, el sistema se deja en reposo durante varios minutos para que el potencial se estabilice. Al principio puede variar debido a las reacciones que ocurren en la superficie del material, pero después alcanza un valor casi constante. Ese valor es el potencial de circuito abierto. ¿Para qué sirve? Este proporciona información importante sobre el comportamiento electroquímico del material. Por ejemplo, permite evaluar la tendencia de un material a corroerse, sirve como referencia para realizar otras técnicas como la curva de polarización y la espectroscopia de impedancia, y ayuda a verificar que el sistema haya alcanzado el equilibrio antes de iniciar otros ensayos. Es importante mencionar que un potencial más positivo no siempre significa que el material sea más resistente a la corrosión. El resultado debe interpretarse junto con otras pruebas. Y aquí tenemos una gráfica sobre cómo se pueden llegar a interpretar los datos de del propio proceso. En esta gráfica se muestra la medición del potencial de circuito abierto o OCP en función del tiempo. El eje horizontal tenemos el tiempo medido en segundos, mientras que el eje vertical se encuentra el potencial medido en volts. Cada línea de color representa una condición diferente a la muestra. La línea negra corresponde a una hora, la roja 24, la verde 48 y la azul a 72. Podemos observar que al inicio de la prueba el potencial presenta pequeñas variaciones. Esto ocurre porque la superficie del material todavía se está estabilizando al entrar en contacto con el electrolito. Conforme transcurre el tiempo, las curvas comienzan a volverse casi horizontales, lo que indica que el circuito se ha estabilizado. Ese valor estable es precisamente el potencial de circuito abierto, y es el dato que se utiliza como referencia para realizar otras técnicas electroquímicas, como la curva de polarización o la espectroscopia de impedancia. También podemos notar que las diferentes muestras alcanzan valores de potencial ligeramente distintos. Esto significa que cada condición presenta un comportamiento electroquímico diferente frente al medio donde se encuentra. En conclusión, esta gráfica nos permite verificar que el sistema alcanzó un estado estable antes de continuar con otros ensayos electroquímicos. Y aquí tenemos un ejemplo: el material corroído con degradación en la superficie, que en este caso es óxido. Y aquí tenemos el mismo metal pero protegido. Ven, tiene una superficie metálica amplia, protección contra corrosión. Y aquí vemos cómo se utilizó, pues, el proceso del potencial de circuito abierto. El velocímetro, el voltímetro, que en este caso sería esto, y nuestro metal y el electrolito, pues ya ahí eso lo va a proteger. Bueno, ahora les daré una breve introducción a las curvas de polarización potenciodinámica. Una vez se conoce
el potencial de circuito abierto, normalmente se realiza la prueba de polarización potenciodinámica. A diferencia del OCP, esta técnica sí se aplica un potencial externo, el cual cambia gradualmente mientras se registra la corriente que responde el material. Con estos datos se obtiene una curva que permite estudiar la velocidad de corrosión y las reacciones de oxidación y reducción que ocurren en la superficie del metal. Las curvas de polarización son fundamentales porque permiten determinar parámetros como el potencial de corrosión y la corriente de corrosión, información muy útil para comparar materiales o evaluar la efectividad de recubrimientos protectores. Así como lo tenemos aquí esta curva, te los voy a explicar que esta curva es de polarización potenciodinámica. En el eje vertical se presenta el potencial medido en volts y el eje horizontal se muestra el logaritmo de la corriente. A diferencia del potencial de circuito abierto, en esta técnica sí se explica un material externo al material y se observa cómo responde la corriente. Gracias a esta relación es posible analizar el comportamiento electroquímico del metal y estudiar su tendencia a la corrosión. En la gráfica podemos identificar una zona de oxidación y otra de reducción, que representan las principales reacciones electroquímicas que ocurren en la superficie del material. A partir de estas curvas se pueden obtener parámetros importantes para evaluar la resistencia a la corrosión. Mi compañero Ricardo Cuellar explicará con mayor detalle cómo se interpreta esta curva y el significado de cada uno de sus parámetros. Ok, como comentó mi compañero Kevin, mi nombre es Ricardo Cuellar. Yo les voy a explicar qué son las curvas de polarización potenciodinámica. Su principio de funcionamiento de una curva de polarización potenciodinámica es una de las técnicas electroquímicas más potentes y utilizadas para estudiar la cinética de corrosión. Su principio se basa en aplicar una velocidad barrida de potencial controlada y normalmente se mide en milivoltios por segundo a nuestro electrodo de trabajo, que es el metal que queremos evaluar, respecto a un electrodo de referencia mientras medimos simultáneamente la corriente resultante. Al desplazar el potencial desde valores más negativos, o sea, también conocidos como catódicos, hacia valores más positivos, o sea, los anódicos, forzados al sistema a salir de su estado de equilibrio. Esto nos permite acelerar o desacelerar las reacciones electroquímicas en la superficie de metal. Y esto se divide en varias curvas, o sea, está la curva anódica y la catódica, que es el resultado de ese barrido, se grafica en un diagrama semilogarítmico. O sea que es un potencial frente al logaritmo de la densidad de corriente, también conocido como popularmente como la curva de Teiffel. Okay. Esta gráfica podemos distinguir claramente de dos ramas. Está la rama catódica, que es esta, que es uno de los potenciales más negativos. O sea, predominan las reacciones de reducción como reducción de oxígeno o evolución de hidrógeno. Y está la rama anódica, que es esta, que está como que elevando. Esa rama predomina la oxidación del metal, o sea, es decir, que es que la disolución o la corrosión del material. El punto donde ambas ramas se cruzan nos entregan dos parámetros, como ejemplo en ese punto, se están cruzando, nos están entregando dos parámetros más importantes de la técnica. Y también se le conoce como potencial de corrosión, que es el voltaje o la diferencia de potencial que adquiere un metal cuando entra en contacto a una solución. Y y corrosiva y alcanza un equilibrio electroquímico, o sea que es un potencial mixto y funciona como un indicador termodinámico de la tendencia de metal. O sea, un valor más positivo o noble indica que menos propenso es a oxidarse, mientras que uno esté más negativo o activo, mayor propensión a la degradación podría tener.
Como ejemplo aquí, mira, aquí está la degradación, o sea, aquí se mide, bueno, aquí lo divides por potenciales, potencial y corriente de corrosión. Está la pendiente de Teifel catódica. Después está la rama anódica, o sea, que es la oxidación de corrosión, y aquí está la derrupción. O sea, si está aquí es porque tiene alto nivel de corrosión, y cuando está abajo es porque tiene menos reducción. Y también está la corriente de corrosión, que es la magnitud de la corriente eléctrica que influye o en la interfase de metal-solución debido a las reacciones de oxidación y reducción que ocurren simultáneamente a ese potencial. Es un parámetro cinético. Y la obtención de corrosión, para calcular la corrosión a partir de esta curva utilizaremos una explotación de Teifel. O sea, tenemos que localizar para esto, tenemos que localizar la rama catódica y adónica. Y ya de ahí trazamos líneas de tendencia hasta que intercepten el punto, como ejemplo aquí interceptamos el punto. Y a partir del valor de corrosión, que ese es el valor de corrosión que les está dando, técnicamente EO es el equivalente a su densidad de corriente. Aplicando la ley de Faraday, podemos calcular de una forma directa la velocidad de corrosión al mayor valor de corrosión. El número mayor es la cantidad de metal que se pierde por la unidad de tiempo, lo que nos permite expresarlas en unidades prácticas como en milímetros por año. Y pues tip para aquí tenemos las curvas, o sea, tenemos que trazarlas y de aquí tenemos que buscar la intercepción de cómo tenemos que interceptar eso para encontrar el punto. Y pues toca explicar ahora que la heteroscopía de independencia electroquímica, o sea, conocido como la IES, que mide mientras que las curvas potenciodinámicas llegan a alterar la superficie del metal debido a la polarización. La espectroscopía de impedancia electroquímica es una de las técnicas no destructivas, o sea, consiste en aplicar una pequeña señal de potencial senoidal alterna, o sea, generalmente unos 10 milivoltios de amplitud a diferentes frecuencias, desde muy altas hasta muy bajas. Medir la resistencia de la corriente, lo que mide la IES es la independencia, que es la resistencia total que ofrece el sistema electroquímico al paso de esa corriente alterna, considerando tanto la resistencia óptica como los efectos capacitativos de la doble capa eléctrica de los recubrimientos protectores. Como ejemplo, aquí se divide en dos diagramas, conocido como el diagrama en X y el diagrama de bucle. Y la pregunta es, ¿qué es eso? ¿O qué representa? Como ejemplo, el diagrama en X representa la parte imaginaria de la independencia frente a la parte real de cada frecuencia. Su forma clásica es un semicírculo cuyo diámetro nos indica directamente la resistencia a la transferencia de carga. O sea, técnicamente se conoce como, digamos así, en signo R. Es un diámetro mayor, que significa que el metal es más resistente a la corrosión. Y en el diagrama de Bode reacciona el módulo de la independencia y el ángulo de la fase frente al logaritmo de la frecuencia. O sea, este diagrama es excelente para identificar múltiples procesos en la interfaz de metal y solución, como capas de porosas o también o recubrimientos degradados. ¿Y cómo se aplican? En la aplicación de la ACE, o sea, en la ingeniería muy valoradas en la industria, la evaluación de rendimiento y degradación de pinturas, recubrimientos y polarización de protectores en ambientes agresivos, y también en estudios de formación de estabilidad de películas pasivas y en aleaciones metálicas como el acero inoxidable.
También está el monitoreo de comportamiento de inhibidores de corrosión en sistemas industriales y oleoductos. Como ejemplo, aquí está el ejemplo. Aquí está la curva se está dando que en medio nos está dando un ángulo de 90, o sea, aquí no menos 90 grados. Por aquí lo medimos en Hertz, aquí está el logaritmo de Hertz, lo dividimos en la mitad y ese se le llama la frecuencia de corte. O más bien se le conoce como ángulo de fase. Y en el diagrama de Bode, conocemos ahora el Z, esa que es en centímetros cuadrados. Y lo de abajo se llama frecuencia de corte. Y también aquí medimos en voltaje, digámoslo así, o en pocas palabras. Y pues bien, para cerrar nuestra presentación, puedo recalcar que el estudio de la electroquímica aplica a la corrosión y meradamente teórico, sino una herramienta de seguridad fundamental, mientras que el potencial de circuito abierto nos indica que el estado termodinámico inicial, las técnicas dinámicas como las curvas de polarización nos entrega el potencial mixto y la velocidad exacta de degradación mediante la corrosión y la espectroscopía, conocida como la espectroscopía de independencia, nos permite entender el mecanismo complejo de protección superficial sin alterar a la nuestra. Y también dominar esas técnicas nos podría permitir seleccionar materiales adecuados para prevenir fallas catastróficas en estructuras y garantizar la integridad en cualquier proyecto de ingeniería como es la aeronáutica. Gracias a ello podemos escoger qué materiales son perfectos para los vuelos, porque algunos vuelos pueden ser pesados, pueden ser de un ambiente muy húmedo, caluroso, y eso puede alterar la corrosión del material, pero gracias a ello podemos intentar ver qué material tarda en degradar. Y pues bueno, pues muchas gracias por la atención. Esa ha sido la parte mía de mí y de mi compañero Kevin Damiel. Muchas gracias. Dame